Estamos viviendo en la actualidad una situación compleja, vamos a decirlo así, debido a que el tema de redes sociales, el tema de la tecnología, hoy hacer política se vuelve un poco más complicado porque todo mundo tiene derecho a opinar, a decir, pero en muchísimos de los casos se denigra mucho y la política, sobre todo para un quehacer de servicio, se complica y muchos señalan que ya no confían en esta actividad que todos hacemos, pero que en muchos de los casos pues no está adecuada y correcta. ¿Es difícil hacer política o fue fácil antes de hacer política? Vamos a analizar este tema con Andrea. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos dialogar. En su época, que fue hace 20 años me parece, ¿no? En la época de Mauricio Larrea Andrade cuando fue alcalde. ¿Era fácil hacer política o no? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Leonardo, buenos días a todos quienes nos escuchan y nos miran. Yo creo que jamás ha sido fácil hacer política, sobre todo porque para las mujeres siempre tenemos una brecha, una distancia mucho mayor con los hombres. Los hombres no hay mucha crítica en ciertos temas personales, en ciertas cuestiones de incluso antes te decían es que las mujercitas deben estar en la casa, lo que usted debe estar haciendo es cocinando y no metida en este tipo de eventos. Entonces yo creo que la política siempre ha sido difícil para las mujeres, para los jóvenes y en especial con este tema de las redes sociales. Sí, hoy en día hay redes sociales y nosotros podemos ser mucho más... Antes había pasquines, ¿no? Correcto, mucho más directos en mirar, pero antes había pasquines y te sacaban en hojas y las repartían en la ciudad con mentiras, con cosas fatales, o si no también te pegaban los pasquines en las pancartas de Ibarra que habían en algunas esquinas, también que te hacían quedar mal en la calle, igualmente en la radio. Es decir, siempre ha habido estas circunstancias, pero probablemente hoy sea mucho más evidente por el mismo hecho de las redes sociales. Yo recuerdo básicamente alguna vez, incluso los comentarios muchas veces salían de los mismos medios de comunicación. Yo recuerdo una cuestión, a mí me operaron el ojo, el pterígimo, alguna cuestión así, y yo estaba con un parche en el ojo y después hasta hubo la noticia de que me habían pegado y salió en el diario y salió en la radio y salió en todas partes sin ni siquiera preguntarme en realidad qué es lo que había pasado. Entonces siempre hay este tipo de circunstancias, este tipo de cosas, las críticas, las persecuciones. Lo que pasa también es que hay que entender que quienes estamos en política o quienes ya ejercen una política electoral también están altamente expuestos, ¿no? A ver, ahí hay dos temas. Estimada Andrea, ese patrón machista de hace 20, 25 años, donde lo que usted acaba de señalar, las mujeres eran pues para cocinar y no para la política, pero hoy eso ha cambiado, al menos en la parte legal, si vale el término. Hoy para el tema de elección hay paridad y hay la posibilidad de participar, pero considera que esa realidad ha cambiado o no ha cambiado en el tema de elección en la misma sociedad, o la mujer es más expuesta que el hombre. Realmente creo que quienes estuvimos al principio en política dimos la cara y también dimos guerra, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? Y yo ahora lo veo como un ejemplo. Yo me acuerdo que con mi hijo iba a las sesiones del consejo y yo iba a todas las obras o a cualquier evento con mi hijo chiquito de la mano y muchas personas criticaban eso, o sea, decir como que ¿cómo le trae al guagua? O sea, ¿qué le pasa? O sea... es de noche o es de día o porque no le dejen la casa o lo que fuera. Cuando hoy vemos incluso al presidente de la República que en eventos muy formales niños, ¿no? Está con los niños y ahora no es de sorpresa, ahora no es wow, ¿cómo les llevan los niños? Entonces, en esa cuestión ha cambiado un poco la misma sociedad. ¿Ha habido el cambio de chip cultural, considera? Sí, yo creo ¿O se que está imponiendo eso? Bueno, yo creo que sí, también. Yo he visto ya incluso, no tanto en el Ecuador, pero ya a nivel internacional, incluso amamantando a su niño, por ejemplo, en la sesión, por más de que les parezca también un escándalo, son necesidades y horarios que a veces también cumple uno como mamá. Entonces, sí, también la ley ha aperturado esta situación de que las mujeres deben participar, los jóvenes de igual manera, pero la sociedad, por más de que acepte, entre comillas lo voy a decir, siguen siendo, la sociedad es la que sigue siendo machista. Porque si hay mujeres candidatas
siempre nos van a criticar y siempre nos van a comparar. O sea, lamentablemente cuando va un hombre a la política y probablemente no es efectivo, eficiente o no hizo una buena gestión, al siguiente candidato no le van a decir, como es hombre igual que el anterior, no vamos a votar por él. Pero por las mujeres sí, si lamentablemente hubo una mujer que estuvo en algún puesto político y no hizo las cosas bien, entonces ahora sí nosotros cargamos del peso de la mujer anterior y no vamos a votar por mujeres porque las mujeres no hicieron bien su trabajo. Ahora, entonces, aquí viene eso es un fatal. tema, estimada Andrea. Las mujeres de ayer, en el caso de su periodo cuando fue concejala, considera que, usted lo ha demostrado por supuesto, pero en el ámbito, hablando así en forma general, ¿la mujer sí estaba preparada para esos roles políticos o hoy está mejor preparada para esos roles políticos? A las mujeres nos ha tocado estar preparadas en esos roles políticos porque a los hombres no ha importado. O sea, a los hombres, estés preparado, no estés preparado, seas joven, no tengas experiencia, da igual, la misma sociedad le aplaude. A las mujeres nos ha tocado, y encima de que nos ha tocado estar preparadas para un discurso, para poder hablar en la radio, para dar el tiempo que merece el cargo, también nos toca ser mamá, seguir siendo el chofer de los hijos, llevarles, traerles, realizar la comida. Doble función. Claro, y a doble hasta triple, muchas veces hasta un trabajo también paralelo. Entonces, en realidad, seguimos con la brecha, yo sigo pensando eso, y por eso a mí me da mucho gusto cuando mujeres participan en política, cuando mujeres participan en concursos de oposición y méritos, cuando las mismas mujeres se involucran en todo en estas circunstancias, porque debemos seguir abriendo el espacio para las mujeres. Pero sigue habiendo una realidad. Son electos más hombres que mujeres. Correcto. Y preguntémonos quiénes no votan por las mujeres. Las mismas mujeres. Así de lamentable. ¿Cómo entender este particular? No sé, yo creo que probablemente, y esta también es una cuestión cultural, y las mujeres tenemos todavía esa situación de un poco de envidia quizá, o tal vez no queremos, no sé, o sea, es una cosa que se viene arrastrando, pero yo he visto los resultados ya en números, y en verdad, las mujeres votan más por los hombres y no por las mismas mujeres, porque si uno pensara como mujer y por género, dijera, no, pues si yo miro esta población, hay tanto porcentaje de mujeres, solo por eso debería ganar, entre comillas. Ahora, pero eso no hay es una realidad que no la podemos ocultar, ¿no? No sé si comparte este criterio. El sistema machista permite a que la mujer que, perdón el término, muestre un poco más la pierna, más agraciada, mejor vestida esté, ¿esa es la que más gana votos en nuestro medio o en el país? Sí, no solo eso, es lamentable realmente, y esto sí es un llamado de atención, diría yo, a la sociedad, a los ciudadanos, a hombres y mujeres, porque sí, o gana el que es famoso, o gana el que es conocido, el que es popular, el que es chistoso, la chica que tiene cuerpazo, la que es bonita, el joven que también es simpático, que es joven. Pero y no vemos la y algo importantísimo, y también ganan quienes hacen campaña extendida de 3, 4, 5 años, y también ganan quienes dan dádivas, es decir, la política se ha acostumbrado a eso. Ahora me da mucho gusto que no coincida la campaña política con Navidad, porque también es terrible, es una competencia, un concurso, y la gente espera, que también eso es otra cuestión, no es solo cuestión de que el político da, sino que la gente también espera que le des no sé, pues la roba de arroz, que le des la funda navideña, la camiseta, es más, si tú vas solo con la propuesta no te reciben, te dicen, y bueno, ¿qué me trajo? Si no me ha traído nada, ¿esto mejor vaya a hacer más? Era antes en su época? Siempre, y eso es lo que a mí siempre me ha chocado de la política, o sea, siempre pienso, no debería ser así. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad ni el mismo bolsillo para aguantar una campaña pero de ese ahí hay una realidad, calibre, ¿no? Creo usted y yo la hemos vivido. Todo mundo le recibe el regalo, ¿no? Del A, B, X, Y, Z candidato, pero a la hora de la verdad eso no le garantiza que porque le da la camiseta o porque le da la funda de caramelos va a tener ese voto, ¿no? Totalmente correcto, pero es peor porque también como la gente demanda de esa situación, los políticos también hacen esa competencia que no es ni legal ni tampoco es equitativa con los demás. Entonces, quien hace realmente la propuesta probablemente ni la leen ni la escuchan, cogen el papel, lo arrugan y lo votan. Pero si me trae el llaverito, ese sí lo guardo, aunque no vote por esa persona. Entonces,
sí hay una brecha muy, muy grande. De igual manera, en el tema de las candidaturas, por ejemplo, ¿qué diferencia es que una persona no esté trabajando en el sector público y tiene todo el tiempo para realizar una campaña que, bueno, ahora ya se llaman precandidatos, la campaña no es campaña, sino que solamente muestran qué hace el partido y cuál es la propuesta, bueno, etcétera, siempre resguardándose bajo la ley, pero al final de cuentas hay todo ese tiempo. ¿Qué pasa para los servidores públicos? Para los servidores públicos tienen que renunciar a partir del día de la inscripción hasta el día posterior a la elección. Esto quiere decir, en el caso de ahorita, por ejemplo, un ejemplo, como 4 meses sin sueldo, una licencia sin remuneración. Si gana la persona, digamos que unos $1,000, son $4,000 menos de entrada. Y obviamente más lo que tendrá que poner para la campaña, más toda la gestión que tiene que hacer, porque más de que uno diga el CNE me otorga el dinero, no es tan cierto, porque uno del bolsillo también tiene que sacar para los traslados y para tanta cosa. Entonces, sí hay una brecha importante en esta situación, y no solamente ha pasado antes, lo sigue pasando ahora, probablemente menos visible, y en otras cuestiones, como decías tú, Leonardo, en temas en cambio de redes sociales, capaz que es más visible. Sale una noticia, se hace viral, todo el mundo la conoce, se entera, bien o mal, falso o verdadero, pero está un poco más en el argot de las redes sociales. A ver, pero ahí viene un tema, en esta actualidad política y social, vamos a decirlo así. ¿Considera usted que se puede imponer una candidatura a través de una red social, o se puede bajar una candidatura cuando en un post de 15 segundos o un video de 15 segundos en TikTok, en Instagram, yo digo, perdón, Andrea Casar se llevó $100 millones? Eso se hace noticias, un fake news, en el caso nuestro, pero ¿considera que eso puede dañar su imagen o no? Sí, sí daña la imagen, claro que sí, porque muchas veces hay personas que sí lo creen, y entonces pero dice, ¿dónde está nuestra cultura de información y de contrastar esa información? Usted es periodista también. Hoy en día la inteligencia artificial es tan fina que en efecto nosotros vemos, sobre todo las personas adultas, ¿no? Cuando viene tu mamá, tu tía, tu abuela y te dice, mira qué linda esta noticia. No, mamá, eso claro, es IA. Ya, ok, entonces imagínese, tal vez para los jóvenes sí eso es fake news y no pasa nada. Para la gente que también se informa, también lo va a analizar y va a decir, no, eso es mentira y no pasa nada. Pero para la mayoría de gente simplemente lo vio y se le queda en la retina, o sea, eso se va a ir acordando, y el momento de la votación o el momento probablemente de alguna cuestión se va a acordar y ya no va a votar o no va a tener la confianza en esa persona. Entonces, sí es una noticia que puede impactar. Ahora me pregunto con esto, y le decía, usted también es periodista, estimada Andrea, hoy en la actualidad, estamos viendo una campaña fuerte, dura, antes de campaña, en esta pre-campaña, ni todavía tenemos candidatos oficiales designados por la Junta Provincial Electoral, pero ya le dicen que se ha llevado esto, que no vale, que ya fue autoridad y no valió, que no tiene la capacidad, bueno, un sinnúmero de situaciones que se han impuesto, y estas narrativas en redes sociales. ¿Cómo garantizamos entonces con esto de que la ciudadanía o quienes somos los votantes tomemos una decisión correcta y elijamos al mejor? Yo creo que primero hay cuestiones comprobables, ¿no es cierto? Si realmente alguien está emitiendo una noticia o algún dato y lo puede comprobar, en efecto son cosas a veces también públicas, y las cosas públicas y notorias no necesitan prueba. Ahora, por otro lado, también las personas que están en política y política electoral son altamente expuestas a la crítica. Es decir, si yo tengo, si estoy participando, si estoy en una contienda electoral, lamentablemente la crítica, yo tengo que tener mayor tolerancia, y eso lo dice hasta la normativa, ¿no? No, yo creo que eso sí, entonces, pero le pongo este ejemplo, Andreita. A ver, para no salirnos del tema. De los 5 candidatos que están actualmente o precandidatos a la alcaldía en Ibarra, a los 5 les han dicho de todo, ¿no? De todo. ¿Cómo garantizamos de que la ciudadanía tenga conciencia después de haber visto de que al uno le dicen X, Y, Z situaciones, al otro también? Que la ciudadanía tome conciencia y diga, sí, este candidato me parece el correcto, no porque me dijeron en redes sociales, sino porque creo y estoy convencido que es un profesional, conoce de la materia, sabe, y el proyecto me parece serio.
uno tiene que informarse. La ciudadanía también debe ser responsable frente a ellos. Si yo ya sé quiénes son los candidatos, yo tendría que buscar en la página del CNE las hojas de vida y lógicamente su plan de trabajo. Pero si es que me importa realmente que mi voto sea consciente. Ahora, lamentablemente, en estas situaciones del voto nace de apegos y desapegos, de emociones, es un voto más emocional. Entonces, cuando el voto es más emocional, simplemente me saludó en la calle y yo me emociono y digo, no, voy a votar por esa persona. O también una cuestión que también es doloroso. ¿Por qué? Porque en política, en época de campaña, entonces sí, todo el mundo sonríe, visita los mercados, se acerca, te abraza, etcétera, pero el día a día no. Entonces, y es más, te critican si no lo haces, o sea, es lo contrario, o sea, más bien te critican porque no lo haces, pero en realidad la responsabilidad también es de la ciudadanía. Las noticias falsas corren en redes sociales, unas exageradas, otras totalmente falsas, e incluso yo ahorita en esta contienda política, según ciertos medios de comunicación, estoy inscrita para la prefectura, cuestión que no es así, que yo más bien lo he tomado de una manera muy jocosa y digo que no soy candidata a prefecta, sino más bien candidata a perfecta, porque todos los días uno tiene que irse perfeccionando en lo que hace, y básicamente también hay golpes que te dan a través de entrevistas, ¿no? Como que te digan que tú estás tras de una negociación, que tú andas buscando un cargo. Cuestiones que no es así. Entonces, pero si me pongo yo a corregir a una persona no terminaría nunca. Entonces, realmente también uno tiene que saber a qué está expuesto y tratar de, en las páginas personales, en las redes sociales de cada una de las personas, poner información. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se informe y lógicamente a través también de los medios de comunicación dar a conocer la propuesta, si es que hay alguna cuestión que te ha afectado, pues aclararla, y para eso también hay la aclaración en ciertos medios de comunicación que te dan ese espacio y que la ley también te ampara, ¿no? Permítame, tengo ciertas preguntas, sugerencias en red social. La usuaria Maú nos dice: un saludo especial, pero si Noboa fue machista con la vicepresidenta, ¿qué opina la doctora Casar? Bueno, claro que sí. Sí fue un acto de machismo con la ex vicepresidenta anterior. Y no solamente se ha visto en este gobierno. En anteriores gobiernos recordemos también, en el gobierno de Rosalía Arteaga. Bucaram. Correcto, cuando en esa época ni siquiera le quisieron dejar posesionarse al cargo que le correspondía. Entonces, son cuestiones que lamentablemente el machismo lo seguimos viendo, y creo que soñamos en que alguna vez sí tengamos no solamente la igualdad, sino una equidad de género, pero ahora, verdadera. ¿considera, ¿no?, que la actuación, la participación, el espacio que ha ganado una mujer en la política es sólida? No, no es sólida. Yo creo que lo que se ha venido dando es como la obligatoriedad de cumplir con la norma. Entonces, esa obligatoriedad es la paridad 50-50, que encabecen mujeres, y perfecto, tenemos que cumplir la norma, lo cumplimos y se acabó. Pero no es ese ahínco. Y este es un ejemplo, o sea, tenemos candidatos, por decir, 3 candidatos hombres, 2 mujeres, una mujer, 4 hombres. Siempre va a ser menos. Entonces, esperamos que algún momento eso sí realmente se equipare, es decir, entre todas las candidaturas haya, no sé, 5 hombres, 5 mujeres, ahí sí, recién vamos a estar frente a una igualdad. Bueno, la democracia hoy se habla de esa paridad, ¿no? Sí, pero yo me refiero ya en el argot de la competencia, como quien dice, ya en los resultados ya no están de esa forma, no hay equitativamente. Esa ya es decisión popular. Correcto, ¿no? Correcto, y además de eso también de los partidos, porque no todos los partidos optan porque las mujeres encabecen las listas, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber esa inequidad en esta situación, pero para eso trabajamos las mujeres, para eso abrimos espacios y esperamos que en algún momento estemos en altos cargos, en direcciones y lógicamente también en la política. Así es, tengo otro criterio, dice, buenos días, es un negocio de la politiquería, la gestión política es otra cosa y creo que esos temas deben toparse. Bueno, sí, pero la cuestión, por ejemplo, de la politiquería, la hacen quienes están al frente de estos intereses personales, pero ¿quiénes les dan el voto? Lamentablemente sigue siendo la ciudadanía. ¿Quiénes les da la oportunidad nuevamente de estar frente a la política? Sigue siendo la ciudadanía. Recordemos, y voy a poner un ejemplo, cuando yo estuve de candidata a asambleísta hace algunos años, siendo abogada, teniendo maestrías, haciendo una propuesta en derecho,
y Extraordinario. no ganaron abogados. Así es. Ganan personas que son probablemente populares o el partido de moda de ese rato. Ha habido asambleístas de la provincia de Imbabura que si tú te paras en la calle y preguntas a 10 personas, 8 no le conocen, Así ni es. siquiera en fotografía. Simple y llanamente votaron porque era el partido tal o Pascual. Yo Y se conozco en acabó. la época de Abdalá Bucarán entraron 2 asambleístas que eran desconocidos. Correcto. Increíble. Ya, peor aún con la profesión, que debería ser acorde Así al es. derecho, por ejemplo. A propósito, ¿no? dice, ¿en quién va a buscar la hoja de vida en el CNE, como sugiere la invitada? Desgraciadamente, no sabemos y no tenemos cultura de lectura. Ese es un gran problema. Sí, ese es un gran problema, a nadie le interesa, o sea, realmente a nadie le interesa, pero por ello también sí se ha visto que ciertos candidatos ponen, no una hoja de vida completa, porque también la gente se cansa de leer, pero sí las partes importantes, y hay medios de comunicación también responsables que presentan al candidato de tal forma, o sea, tal persona tiene tal profesión o tal experiencia y te lo presenta. Ahora, claro, cada uno también tiene el trabajo de presentarse ante la ciudadanía, realizar un puerta a puerta, asistir a las entrevistas, que en la campaña de 2 semanas tampoco se alcanza, ¿no? Entonces, que por lo tanto realizan una pre-campaña desde un hoy. año antes de en campaña, ¿no? Ahora, desde hoy digo yo porque son las inscripciones, pero también es injusto que hay personas que han hecho campaña siempre, es Ahora, decir, pero 1 año, 2, 3, 4 ahí años, viene ¿no? un tema, estimada Andrea. ¿Qué pasa con los jóvenes, por ejemplo? Se habla mucho de la participación de los jóvenes en la actualidad, pero los jóvenes no son conocidos y en 14 días de campaña creo que no es el tiempo ni mínimo para hacerse conocer. Allí también los partidos políticos y los movimientos están fallando, ¿no? Sí, y lamentablemente por ese tipo de cosas es que también a uno le toca incursionar en ciertas redes. Entonces uno va al TikTok y ya les ves realizando bailes a los candidatos. ¿Por qué? Porque es una manera de llegar a la juventud, es una manera de acercarse. Entonces no hay una vía como para decir, bueno, todas las personas somos tan educadas y tan culturalmente apegadas a la política para decir, me informo, sé qué candidato escojo y conozco a esa persona. Entonces, lamentablemente seguiremos en esta política donde las emociones nos van a ganar y donde sobre todo la gente que es más popular o la que te da algo o la que te ayudó o te ofrece algo, que eso es más grave. Yo te ofrezco el puesto, yo te ofrezco algo o tú esperas algo de mí y entonces por esa persona voy a votar, que eso pero también a la es hora terrible, de la verdad, ¿no? se complica. También. Jaime Salazar del periódico Expectativa escribe, los partidos políticos también son machistas. Hay una sola candidata a la alcaldía de Ibarra. ¿Qué opina usted? Claro, eso es lo que yo decía. O sea, si la ley manifiesta que tiene que haber paridad, va a haber paridad en el partido, o sea, es decir, se me ocurre, son 10 concejales, van a ir 5 hombres, 5 candidatos hombres, 5 mujeres. Ok, cumple la ley, pero ya en el momento electoral estamos viendo estos resultados. No hay varias candidatas mujeres y lógicamente eso ya es por la presentación que realizaron cada uno de los partidos. Esa exigencia todavía no existe y el machismo todavía se sigue mirando en cada uno de los Matías Novoa nos partidos escribe, nos dice, buenos días, pero Leonardo y doctora, Leonardo fue partícipe de una administración de una mujer, le voy a decirle textualmente, desastrosa. Entonces, ¿cómo se habla de mujeres preparadas para estos cargos? ¿Qué opina usted? Eso es lo que yo decía. Ese es un grado de machismo también. ¿Por qué? Porque ni me cae bien ni me cae mal de la persona que están hablando. Pero el asunto aquí es que por esa persona nos tacharon mal a todas las mujeres ya de aquí en adelante. ¿Por qué? Si ella es esa persona con nombre y apellido y nada tiene que ver, por ejemplo, conmigo o con Anita de los Palotes o con quien sea. Es decir, cada persona tiene también su profesionalismo, su formación, sus capacidades, sus aptitudes. No es del género. Y no es del género. Y Es. tampoco medimos a los hombres de esa forma. Entonces, sí, tal vez tuvo una gestión que no fue la óptima. Perfecto, tachémosle a ella. Pero sigamos confiando en las demás personas que nos proponen algo. Correcto. Dice, deberían preguntar por qué quieren ser candidatos otra vez por trabajo o les gustó lo económico. Es una pregunta que se hace también a gente, ¿no? Sí, yo creo que también hay una cuestión de servicio. En lo personal, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo tengo esa aptitud de servicio a la comunidad y no necesariamente en la política. He estado en la política, yo fui concejala en 2 periodos, quise llegar a la asamblea y en este caso yo lo hago a través de la Defensoría Pública.
que es un trabajo maravilloso porque Así damos es. asesoría, asistencia legal y Gratuita, patrocinio legal ¿no? gratuitos. Entonces, llegamos a la gente. Yo cumplo mi rol y mi deseo de servir a las personas. Ahora, también hay de los otros, es decir, de las otras personas que simplemente se acostumbraron a estar sentados en un curul o en un cargo público donde es mucho más fácil ganar el sueldo, que yo todavía hablo de sueldo, porque en realidad cuando yo hablo con muchas personas, a mí me choca ciertos criterios. Yo hablo del sueldo, yo hablo de, por ejemplo, del aporte que tienes que hacer para una campaña, y todo el mundo me queda viendo como que esta señora no sabe que uno tiene que entrar a ganarse por el lado izquierdo, o sea, la obra, el 10%. Me parece terrible que la misma gente piense Bueno, eso que se eso impuso, es legal, ¿no? O Pero sea, esa no, narrativa para se nada. impuso desde hace muchos Sí, años sí. atrás, ¿no? Y un poco más o menos te dicen, sí, no importa que robe, pero hizo obra. Ajá, qué Terrible. barbaridad. Otra pregunta, si ganaran un básico, ¿insistirían por un puesto en la política, cree usted? No, capaz que no, porque además de eso, el sueldo Antes, básico... no sé si en su época le pagaban sueldo o era dietas. No, eran dietas. A ¿no? nosotros no nos pagaban, no era un sueldo alto como ahora, Así por es. ejemplo, más bien nosotros ganábamos dietas por sesión. Por sesión, O sea, así el es. trabajo que tenías que hacer lo tenías que hacer y punto. Y por sesión nos pagaban las dietas. No ibas a una sesión, no ganabas de esa dieta, y tampoco nosotros estábamos afiliados al IES, ni tampoco teníamos que hacer trabajo de oficina de 8 horas, pero pasábamos más de las 8 horas porque teníamos que hacer actividad, ¿no? Entonces sí, generalmente si es que se pondría un sueldo básico, la gente no aceptaría los cargos políticos, pero tendrían el plan B, pues que es lo que yo estoy manifestando hace El un rato. 10, el 20%. Algún momento yo escuchaba decirles de otro cargo, ni siquiera político, era de un cargo de una de las instituciones en las cuales decían, no, es que no importa con el sueldo, no te preocupes, porque a la final con muertos y heridos llegas a unos $3,000, $4,000. Y yo me quedé absorta, digo, ¿qué? ¿Cómo pueden decir eso? O sea, si uno tiene que entrar a trabajar por el sueldo y punto. O sea, no hay que pensar en una obra o en llenarse los bolsillos, pero cuando ya la gente deje de pensar en eso, vamos a tener una Ahora, política pero esa es la transparente. realidad. Y una última pregunta debido al tiempo, estimada Andrea. Con lo que usted ha analizado y con lo que piensa la gente también está cansada ya de los políticos. Con esta imposición, no sé si decirlo así, de imagen de la política que se ha dado, ¿considera usted que estamos en capacidad de elegir bien? Está cansada de los políticos, pero vota por los mismos. Entonces, en el fondo, no está cansada de los políticos. Por otro lado, no podemos ¿O es cansarnos... obligación votar y Eso, por eso no podemos tiene que tomar una cansarnos de los decisión? políticos porque a la final de cuentas es una obligación en el país y tenemos que seguir eligiendo mediante el voto popular y de manera obligatoria. Lo que tenemos que hacer es elegir bien, y si es que creemos que una persona es corrupta, por ejemplo, ya no volverle a dar la confianza ni el voto, escoger a nuevas personas, revisar sus propuestas, tratar de por lo menos conocer cuáles son sus capacidades, y frente a ello elegir bien para que nos representen bien y luego nosotros mismos no estemos criticando a esa persona que la mayoría lo eligió, y en democracia pues gana quien tenga mayores No me votos. conteste, pero dígame sí o no. ¿Ya tiene su favorito? No, todavía no. Pero hay que analizarlos y luego hay que dar un voto consciente. Muchas gracias. La abogada Andrea Casar